Es verdad que algún día todos tendremos que enfrentarnos a la muerte, pero qué bueno que aprendamos a vivir la vida que tenemos de la manera correcta y poder disfrutarla como Dios ha querido que nosotros la disfrutemos. Nadie puede evitar la muerte, pero sí puede evitar acelerarla. Soy la pastora Adriana García y esto es A la Manera de Dios, la mejor manera de vivir tu vida. Dios nos da la vida para disfrutar de ella. Él lo hizo todo perfecto a su tiempo y nos ha creado con un propósito específico a cada uno de nosotros como seres humanos. Es muy normal para nosotros escuchar hoy en día que tan joven mueren muchas personas, que tantos jóvenes diariamente se quitan la vida, diariamente se pierden por las drogas, por la mala manera de vivir. Hemos hoy en día echado la culpa tal vez a Dios, porque muchos tal vez mueren y decimos, Dios no está presente, Dios se ha alejado del ser humano, Dios está fuera de la vida de muchas personas y es triste que muchas veces le echemos solamente la culpa a Dios y no examinemos la manera en que nosotros estamos viviendo y conduciendo nuestra propia vida. Por eso, en este programa quiero tratar ese tema tan interesante que es acelerando el día de la muerte. Muchos aceleran el día de su muerte. Es verdad que vamos a cada uno de nosotros a morir en algún momento, tenemos que partir de esta tierra, pero qué bueno que el día que partamos sea la voluntad de Dios y no sea por nuestras propias causas que nosotros tengamos que partir de esa tierra sin cumplir tal vez el propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Así que, ¿por qué el ser humano acelera y puede estar acelerando su muerte? Es una muy buena pregunta para nosotros responder en este espacio, en este episodio de A la Manera de Dios. Y hay tres puntos especiales que quiero tratar en este tiempo, y es que hay condiciones que el ser humano ha adaptado a su vida y que hacen que aceleren el día tal vez de su partida. Una de ellas es que el ser humano está alejado de Dios. Vemos como cada día el ser humano vive alejado de la voluntad de Dios, vive alejado del propósito de Dios, vive sin conocer el plan de Dios para su vida. Y definitivamente la palabra del Señor nos dice algo muy puntual, y esto usted lo puede encontrar en la palabra del Señor en Juan, en el capítulo número 15, en el versículo número 5, y es que separados de Dios nada podemos hacer. La gente anda alejada de Dios, separada de Dios, sin conocer esa forma que Dios ha dejado en su palabra plasmada para que usted y yo vivamos esta vida correctamente, podamos vivir alegre, podamos estar cumpliendo el plan de Dios para nosotros. No quiero decir con esto que no vayamos a tener dificultades, no quiero decir con esto que no vayamos a tener momentos difíciles tal vez en nuestro diario vivir, pero es diferente cuando usted y yo estamos alineados al propósito de Dios y estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Es diferente, vives los problemas, vives las situaciones, pero con paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos ayudará a fortalecernos y nos dará la sabiduría para poder salir adelante en medio de todos los problemas, de las dificultades. Vamos a poder salir adelante. Pero porque hay quienes no salen adelante en medio de los problemas, porque hay quienes no salen adelante en medio de las situaciones, porque tal vez y muchas veces están alejados de Dios. Por eso qué bueno que estés muy atento para que podamos definir por qué muchas personas pueden estar acelerando el día de su muerte. Entonces, como primer punto podemos decir, hay muchas personas que están alejadas de Dios. Separados de Dios no vamos a poder hacer nada porque vamos a vivir de una manera incorrecta y vamos a vivir
de una manera sin sabiduría, sin entendimiento, sin comprensión. Simplemente vamos a vivir así, como nos traiga la vida, como llegue el día. Y no, Dios ha dejado diseñado un plan especial para ti, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, y qué bueno que tú conozcas el plan de Dios para tu vida, para que puedas vivir conforme al propósito del Señor. Pero también hay un segundo punto, y es que el ser humano es autosuficiente y aprendió a ser autosuficiente con el paso del tiempo. El estar alejado de Dios y el no conocer el propósito de Dios para su vida hace que el ser humano cree propósitos propios, cree una forma de vida independiente de Dios, una propia vida personal como a esa persona le parece, como esa persona cree que está bien. Entonces muchas personas viven diariamente como a ellos les parece, con autosuficiencia, es decir, alejados del Señor, independientes completamente de la voluntad divina, y es por eso que se toman decisiones equivocadas, es por eso que se toman caminos incorrectos, ¿verdad? Es por eso que se toman actitudes y comenzamos a crecer en una vida como nos parece, en una vida que definitivamente es incierta. Así que la palabra del Señor también nos enseña algo acerca de esta autosuficiencia. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios, el capítulo número 14, el verso número 12. Dice la Biblia: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos y hay cosas, hay formas de vivir que las personas creen que son derechas, creen que son correctas, creen que es por allí el camino. Pero resulta que la palabra del Señor nos enseña, dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero el fin de ese camino es un camino de muerte. Y este es un llamado para los padres, ese es un llamado para las madres, es un llamado para los esposos, para los hogares, es un llamado para cada joven, cada jovencita que hoy está viendo este programa, y que usted pueda hoy meditar y decir si el camino que tú estás tomando es el camino que Dios quiere que tú tomes, o es un camino que simplemente yo decidí. ¿Cuántas veces decidimos nosotros con quién queremos vivir? Decidimos nosotros en dónde quiero estar, decido yo con quién quiero compartir. Esas decisiones alejadas de la voluntad de Dios son las que probablemente traigan a la vida de esa persona, esas malas decisiones traigan esa muerte, porque hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es un fin de muerte. Y hemos visto y estamos viendo con mayor intensidad cómo la juventud hoy en día está tomando caminos voluntariosos, caminos emocionales, caminos sensuales, caminos que a ellos les parece correcto, pero que definitivamente son caminos que están llevando a la muerte, y no solamente a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, a la muerte de los sentimientos, a la muerte del alma, a la muerte de las cosas buenas que tal vez hay en el ser humano. Así que es necesario que nosotros meditemos y reflexionemos sobre esto, porque Dios nos ha dejado la vida como un botín, y qué bueno es que aprendamos a disfrutar la vida y a guardar y a cuidar esa vida para que podamos hacer y cumplir el propósito de Dios. Pero este versículo nos ayuda a entender que muchas personas tal vez aceleran el día de su muerte. ¿Por qué? Porque son autosuficientes, porque no quieren que nadie le llame la atención, porque no quieren depender de nada ni de nadie, porque no quieren conocer la voluntad de Dios, porque no quieren hacer y obedecer al Señor, porque simplemente a ellos les parece que así está bien, les parece que dejar a sus hijos con cualquier clase de amistad está bien, a ellos les parece que tal vez que su hija se vista de una manera indecente está bien.
pero no están cayendo en cuenta de que Dios siempre nos ha dejado un manual para que nosotros podamos vivir de una manera agradable y que nuestros días puedan ser provechosos en esta tierra. Así que muchas veces esos caminos que nosotros decidimos tomar a la ligera son caminos que terminan siendo caminos de muerte. Pero hay una tercera razón por la cual el ser humano puede estar adelantando los días de su muerte, y es la necedad del corazón. Y quiero tocar esta necedad del corazón porque sé que Dios habla y Dios nos enseña de muchas maneras, y sé que desde el principio de la Biblia y el principio de la creación del ser humano, Dios ha establecido unas leyes, ha establecido mandamientos que seguramente de una u otra manera usted y yo los conocemos. El Señor ha dejado unos mandamientos para que los cumplamos, y hay dos tan específicos como: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos que Dios nos ha dejado y que seguramente muchos de nosotros los conocemos, pero que tenemos que entrar a dejar de ser necios y poder obedecer más esos mandamientos del Señor, esa palabra que el Señor nos ha entregado, y aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas, aprender a obedecer a Dios por sobre todas las cosas, aprender a escuchar a Dios y a dejar de ser necios. El necio es aquella persona que no acepta sus errores, aquella persona que no acepta el consejo, aquella persona que aun cuando alguien le habla o cuando alguien le aconseja el camino del bien, no lo acepta. Por favor, necesitamos aprender a ser obedientes a Dios y a su palabra, porque es beneficioso para nuestra vida. Hay largura de días cuando obedecemos la palabra del Señor, cuando hacemos su voluntad. Hay bendición cuando usted y yo obedecemos a todo lo que Dios nos ha dejado escrito en ese manual de vida tan maravilloso como es la Biblia. Así que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin es fin de muerte. Pero también la palabra del Señor entonces nos enseña y nos dice que debemos aprender a no ser necios, debemos aprender a obedecer la palabra del Señor en todo tiempo. Y yo quiero leerte un pasaje bíblico que estremeció mi corazón y que definitivamente entiendo por qué muchas personas aceleran el día de su muerte. Romanos, en el capítulo número 6, el versículo número 23, dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Ahora, si usted y yo conocemos qué es el pecado es esa transgresión de nosotros hacia Dios. Es estar separados del Señor, es estar en contra de Dios. Aún la palabra del Señor nos enseña que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo estoy muy segura que muchos de nosotros sabemos qué es lo bueno. Sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno. Muchos de nosotros, así sea por nuestros ancestros, por nuestros abuelos, por esa información, aún en las redes sociales, de muchas maneras, Dios nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Y sabe, la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos sabemos que mentir es malo, todos sabemos que fornicar es malo, todos sabemos que adulterar es malo, todos sabemos que la ira es mala, que el enojo es malo, todos sabemos, ¿verdad?, que mirar a la mujer ajena es malo, todos sabemos que odiar es malo, todos sabemos muchas cosas que son malas. Sin embargo, muchos las siguen practicando sin tener en cuenta lo que la Biblia dice. Y la palabra del Señor nos dice: el que practica el pecado, dice la Biblia precisamente, la paga de ese pecado. El que practica ese pecado, el pago es la muerte. Y es allí donde tenemos que nosotros meditar cómo estamos viviendo esta vida que Dios nos ha dejado como un botín, una vida maravillosa. Tenemos que enseñarle cada día a nuestros jóvenes a aprender a vivir a la manera correcta y a la manera de Dios. Eclesiastés, en el capítulo número 7, versículo número 17, mira lo que dice el Señor: no hagas mucho mal,
ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Increíble que la Biblia nos diga por qué la gente muere antes de tiempo. Quiere decir que hay un tiempo para nosotros morir, pero no hagamos que ese tiempo se acelere o se adelante. Sabemos que es bueno, sabemos que hay muchas cosas que no son buenas, pero aquí es donde tenemos que meditar. Obedezcamos a la palabra del Señor, obedezcamos el consejo del Señor y vamos a ver cómo nuestra vida va a ser con un propósito maravilloso sobre esta tierra. Claro, todos en algún momento vamos a partir de esta tierra, pero que sea cuando cumplamos el propósito de Dios. Gracias por estar con nosotros en este programa de A la Manera de Dios con la pastora Adriana García. Nos vemos. Chao, chao.